Un país no puede gastar más de lo que genera. Cuando se acuerda una fuente de financiamiento, cuando un país gasta de más, obtiene un préstamo. Hay que pagarlo. Si no se cumple con plazos o montos previstos, se renegocia, pero reconocer que no se puede pagar es entrar en default. Por supuesto, lo que un país puede hacer no puede crear dinero, en el sentido no puede crear riqueza de la nada. Normalmente las fuentes de financiamiento de un país son o bien los impuestos, digamos si fuera aumentar impuestos, aumentar las alícuotas, puede vender activos, eso sería lo que conocemos como privatizar, vender empresas, vender terrenos, vender activos del Estado, o puede pedir deuda. Las tres en algún momento se agotan. Los activos que vos tenés en algún momento vendés todo, vendés tu auto, vendés tu casa, te quedás sin nada. La deuda en algún momento se hace muy difícil de pagar y ya nadie está dispuesto a financiarte. Los impuestos tampoco se pueden aumentar indefinidamente porque a la gente se le hace muy difícil y ya no conseguís aumentar el ingreso estatal cuando subís los impuestos porque empiezan a haber moratorias, problemas de repago de esos impuestos y demás. Con lo cual, a la larga, por eso decimos que en el largo plazo la única solución es tratar de equilibrar ingresos y egresos para que las fuentes de financiamiento que uno obtenga puedan servir para cubrir los gastos normales del Estado. Siempre escuchamos hablar de los mercados. En economía, un mercado es un conjunto de transacciones o intercambio de bienes o servicios entre individuos. Todo el mundo pone precio a lo que ofrece, pero la noción es incompleta. No contempla el lucro, es decir, lo que se intenta ganar con la oferta del servicio o del producto. Cuando se habla de mercado, se habla del marco donde se juntan las personas que quieren comprar algo y las personas que quieren vender algo. Y se habla del marco porque no son solo los compradores y los vendedores, sino también el gobierno que interviene, los bancos, las instituciones, las normas, las reglas, los usos y costumbres. Todo eso conforma en qué condiciones se va a comprar y vender algo. Cuando hablamos de los mercados financieros, se trata justamente de gente que quiere, en este caso, comprar y vender deuda argentina. Y si hay más personas queriendo comprarla que venderla, entonces, bueno, esos bonos van a aumentar de precio. Y si hay más personas queriendo venderla, esos bonos van a caer de precio y, por supuesto, que afecta nuestras posibilidades de financiamiento en el mercado externo. Yo debato con esa idea de mercado porque yo creo que el mercado, antes que nada, es una construcción política, digamos. Y esa construcción política depende de la forma del Estado, que es algo que estudia más la ciencia política, de la estructura social, o sea, de las batallas que se dan dentro de la sociedad, que sabemos que existen siempre, que es lo que más estudia la sociología, y lo que estudiamos nosotros de economía es la estructura económica, ¿sí? Entonces el mercado sería una construcción de esos tres elementos que van cambiando, que se van mutando, porque las sociedades van mutando, y que derivan en mercados que son completamente diferentes. En realidad, siempre digo que el mercado es una palabra extraña, alguien le está hablando a los mercados. ¿Quién es ese alguien, digamos? ¿Quiénes son los mercados? Los mercados en Argentina tienen una particularidad, están concentrados. ¿Qué quiere decir? Que pocas empresas dominan la venta de ciertos productos, ¿sí? Y no solamente están concentrados, sino que también están extranjerizados. Ahora, pensemos qué es lo que pasa con la moneda extranjera llamada dólar. Si nuestros salarios y bienes son pagados y comprados con pesos u otras monedas locales, ¿qué tiene que ver el dólar? Lo que nosotros importamos y lo que nosotros exportamos está directamente atado al dólar. Entonces, lo que nosotros exportamos se hace relativamente más barato para el resto del mundo cuando el dólar aumenta, como decíamos antes, y lo que nosotros importamos ahora nos va a salir más caro. Por algo que nos costaba $10, antes dábamos 450 pesos, ahora 600 pesos. Entonces, eso impacta directamente. Si yo tenía que importar un bien de capital, no sé, una máquina para producir algo, esa máquina ahora me sale más caro y entonces lo que yo voy a producir también se encarece o aumenta el precio. Eso es una relación muy directa porque son bienes que se comercializan internacionalmente. Y después, por otro lado, los bienes que no se negocian, de alguna manera acá también están muy vinculados al precio del resto de la economía, digamos. Y por otro lado, tenemos una cuestión cultural. El argentino piensa mucho en dólares, digamos. Incluso, normalmente, digamos, la gente o el común de la población o la clase, digamos, media en general, si ahorra en algo, suele ahorrar en dólares. Solamente el 0,14%, ¿sí? 0,14% de los compradores de dólares, ¿sí? Solamente el 0,14 compró más de $50.000 en un mes, ¿sí? Entonces, ¿quién mueve el mercado del dólar? ¿Nosotros que tratamos de ahorrar a través del dólar comprando $100 o los grandes o esos mercados concentrados que van y empujan el tipo de cambio, o sea, el valor del dólar hacia arriba, digamos? Esos son como los debates que uno va sacando a partir de esta noción de mercado, pero esta noción de mercado implica batallar contra
la otra noción que es un poco más teórica. Si producimos bienes y servicios en pesos, ¿por qué el dólar impacta en la inflación de los precios? En nuestra vida cotidiana actúa en un efecto cascada. ¿Por qué el dólar impacta en la inflación? Porque nosotros somos un país que primero comercia con el resto del mundo, como muchos países, ¿sí? Y que tenemos una particularidad. Yo te dije en un momento, los economistas estudiamos la estructura económica. Nosotros nos tocó en la historia, no tiene por qué ser así, ¿no? Pero nos tocó exportar recursos naturales, ¿sí? E importar generalmente cuestiones que tienen que ver con la industria, ¿sí? Y cuando aumenta el valor del dólar, esas importaciones obviamente que se encarecen, ¿sí? Su valor real se encarece. Al encarecerse esas importaciones, lo que se encarece es nuestra vida diaria, ¿sí? Vamos con un ejemplo concreto. Si el auto usa insumos importados, ¿sí? Muchos insumos son importados, se encarece el valor del auto. Cuando se devalúa, a lo mejor un estadounidense o un importador, alguien que nos compra bienes, si con $1 antes podía comprar 45 pesos de bienes argentinos, ahora puede comprar 60 pesos de bienes argentinos. De alguna manera Argentina se hizo más barata. Y eso puede hacer que vendamos más, que exportemos más y de alguna manera dinamizar la economía. Ahora, ni siquiera esa opción, que parece como más indirecta, es libre de costos, porque eso también implica que el sueldo que vos tenías en pesos ahora vale menos, digamos que uno gana menos en dólares, que las jubilaciones, o sea, todo ingreso fijo vale menos cuando devaluamos en términos de la moneda dura o del atesoramiento que podemos lograr. Si hay algo que podemos decir que aprendimos en este programa y haciendo este programa es que a las teorías económicas o las ideas económicas hay que discutirlas lejos del calor de las ideas políticas, aunque están muy cerquita y muy emparentadas y esto resulte difícil. Tenemos que tratar de ser capaces del ejercicio de abstracción, de pensar en términos generales, concretos y no atados a un modelo de gobierno, porque eso confunde y alimenta una opinión que a veces está justamente volcada, pero por las pasiones y no por la mente y por el raciocinio. En la economía hay un enorme componente matemático que la transforma en una ciencia exacta desde ese aspecto del cálculo y del ejercicio y de la posibilidad de aplicar un plan. Pero de lo que tenemos que desembarazarnos es de los intereses, porque los intereses nos llevan a hablar de los sectores concentrados de una economía, de un país. Sector concentrado, intereses, esto nos provoca lo de siempre en países como el nuestro, desigualdad. Y ahí es donde tenemos que lograr frenar todo eso. Para comprender hay que pensar en abstracto y después ver cuál es la mejor medida para aplicar, algo que todavía nos está costando.